Hola. Vamos a realizar un breve resumen de la clase de Geografía correspondiente a la semana número 4 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ciclo 2025. Este resumen está basado exclusivamente en lo que se desarrolló en la clase. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante de la geografía: los factores de la transformación del relieve, enfocándonos específicamente en las fuerzas externas. ¿Listos para entender cómo se modela la superficie de nuestro planeta? Comencemos. Bien, como pueden ver en nuestro mapa mental, el primer punto es la introducción. Imaginen la superficie de la Tierra no como algo estático, sino como un lienzo en constante cambio. Estos cambios en el relieve, esas montañas, valles, llanuras que vemos, son el resultado de una lucha constante entre dos tipos de fuerzas. Por un lado, tenemos las fuerzas internas, que actúan desde el interior del planeta, como los volcanes o los terremotos, y que tienden a construir o generar nuevas formas de relieve. Pero hoy, nos vamos a centrar en las fuerzas externas, aquellas que operan sobre la superficie y son las responsables de modelar y modificar ese relieve que las fuerzas internas crearon. Y dentro de estas fuerzas externas, dos procesos clave son la meteorización y la erosión. Pasemos al punto 1. Concepto de geodinámica externa. La geodinámica externa es básicamente el conjunto de todos esos procesos geológicos que modifican el relieve desde el exterior. Si las fuerzas internas construyen, piensen en las fuerzas externas como los escultores del planeta. Tienden a destruir, desgastar y modelar las formas ya existentes. Son como el cincel y el martillo de la naturaleza. Dentro de la geodinámica externa, encontramos los procesos geológicos externos fundamentales. Son dos, principalmente. Primero, la meteorización. Piensen en esto como la alteración in situ de las rocas, es decir, en el mismo lugar donde se encuentran. La roca se rompe o se descompone, pero no se mueve de ahí. Segundo, la erosión. Aquí sí hay movimiento. La erosión implica el desgaste de la roca, luego su transporte a otro lugar, y finalmente, su depósito o sedimentación. Estos procesos, la meteorización y la erosión, son los que realmente esculpen el paisaje que vemos cuando las rocas entran en contacto con los agentes externos como el agua, el viento, el hielo. Ahora, profundicemos en el punto 2. Meteorización. ¿Qué es la meteorización? Como dijimos, es la destrucción o descomposición de las rocas sólidas que están en la superficie. La palabra clave aquí es in situ, es decir, en el mismo lugar. La roca se altera ahí mismo, sin que los pedacitos se vayan a otro lado de forma significativa. Esto ocurre cuando la roca se expone a los elementos de la atmósfera, como el aire, la temperatura, la hidrosfera, el agua y la biosfera, los seres vivos. Existen diferentes clases de meteorización. Comencemos con la meteorización física, también llamada mecánica. Su concepto es simple. La roca se rompe en fragmentos cada vez más pequeños, pero ojo, su composición química o mineralógica no cambia. Es como romper una galleta en trozos, sigue siendo galleta, solo que más pequeña. Los principales agentes que causan esto son: la temperatura, que da lugar a la termoclastia. Imaginen un desierto. Mucho calor durante el día hace que la roca se expanda, y mucho frío por la noche hace que se contraiga. Este estira y encoge constante termina por fracturarla. El hielo, que produce la crioclastia o gelifracción. El agua se mete en las grietas de las rocas. Cuando se congela, se expande. Esta expansión es como una cuña que va rompiendo la roca desde adentro. Las sales, causando la haloclastia. En lugares secos o costeros, el agua con sales se mete en los poros. Cuando el agua se evapora, las sales cristalizan y crecen, ejerciendo presión y rompiendo la roca, de forma similar al hielo. Y los seres vivos, a través de la bioclastia. Las raíces de las plantas pueden ser muy poderosas, creciendo en las fisuras y ensanchándolas hasta romper la roca. También los animales que excavan contribuyen. La otra gran clase es la meteorización química. Su concepto es diferente. Aquí sí hay un cambio en la composición de la roca. Los minerales originales se transforman en minerales nuevos debido a reacciones químicas. Esto generalmente debilita la roca. Los agentes clave son: el agua, a través de la hidrólisis. El agua no solo moja, sino que puede reaccionar químicamente con los minerales de la roca, descomponiéndolos y formando nuevos compuestos, como las arcillas. El dióxido de carbono, que produce la carbonatación. El CO2,
Al disolverse en agua, como el agua de lluvia, forma un ácido débil llamado ácido carbónico. Este ácido es muy efectivo para disolver rocas como la caliza, siendo el principal responsable de la formación de cuevas y cavernas. El oxígeno, mediante la oxidación. El oxígeno del aire reacciona con ciertos minerales, especialmente los que contienen hierro. Es como cuando un clavo se oxida y se vuelve quebradizo, lo mismo le pasa a la roca, cambia de color, a tonos rojizos, y se debilita. Muy bien, hemos visto cómo las rocas se rompen y alteran en su sitio. Ahora, ¿qué pasa después? Entramos al punto 3. Erosión. El concepto de erosión es que es un proceso dinámico. Aquí sí hay movimiento. Implica la remoción, arranque, y el transporte de esos materiales rocosos y del suelo, que pudieron haber sido meteorizados previamente o no, de un lugar a otro. ¿Quiénes hacen este trabajo? Los agentes geológicos externos móviles. El agua de los ríos, las olas del mar, el viento, el hielo de los glaciares. La erosión tiene 3 procesos erosivos, fases, principales. Primero, la desintegración o desgaste. Es el arranque del material de su lugar original. Segundo, el transporte o acarreo. Una vez arrancado, ese material es llevado, movilizado por el mismo agente que lo desgastó. Tercero, la sedimentación o depósito. Cuando el agente erosivo pierde fuerza, por ejemplo, un río que llega al mar y va más lento, los materiales que llevaba se asientan, se depositan en un nuevo lugar. Ahora, veamos los tipos de erosión, que se clasifican según el agente que la produce. Erosión glacial, agente. Hielo, glaciares. Una forma de relieve por degradación, desgaste, es el abra o paso glaciar. Los glaciares, al moverse, son como excavadoras gigantes que pueden formar pasos entre las montañas. Una forma por agradación, depósito, es la morrena, que son esas acumulaciones de rocas y tierra que los glaciares transportan y dejan atrás cuando se derriten o retroceden. Erosión fluvial, agente. Ríos. Por degradación tenemos el cañón, un valle profundo y estrecho excavado pacientemente por un río a lo largo de miles de años. Por agradación, el delta, que es esa acumulación de sedimentos que un río deposita en su desembocadura, cuando llega al mar o a un lago y pierde velocidad. Erosión eólica, agente. Viento. Un ejemplo de degradación es el pedestal o roca en forma de hongo. El viento, cargado de arena, desgasta más la base de la roca que la parte de arriba, dándole esa forma curiosa. Por agradación, la duna, esas colinas de arena que el viento forma en desiertos y playas. Erosión marina, agente. Olas y corrientes marinas. La bahía, una entrada del mar en la costa, se forma por la erosión de las rocas costeras, degradación. El tómbolo, una lengua de arena que une una isla al continente o a otra isla, es un ejemplo de agradación marina. Erosión kárstica, agente. Aguas subterráneas, especialmente en rocas calizas. Las cuevas y cavernas son el resultado de la disolución de la roca caliza por el agua subterránea, degradación. Dentro de ellas, por agradación, se forman las estalactitas, que cuelgan del techo, las estalagmitas, que crecen desde el suelo, y los estalagnatos o columnas, cuando una estalactita y una estalagmita se unen. Finalmente, la erosión pluvial, agente. Agua de lluvia. Por degradación, los surcos o cárcavas, que son esos pequeños canales que forma el agua de lluvia al escurrir por las pendientes. Y por agradación, los abanicos coluviales, depósitos en forma de abanico al pie de las laderas, donde el agua de lluvia deposita los materiales que arrastró. Y eso es todo por hoy. Hemos recorrido cómo las fuerzas externas, a través de la meteorización y la erosión, modelan incansablemente la superficie de nuestro planeta, creando la diversidad de paisajes que conocemos. Espero que esta explicación les haya sido clara y útil.